Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarlos. Soy José Manuel Rodríguez, soy por mi compañero Xavier Serviá. Esto es CNN Dinero. Si les parece, comenzamos. El presidente Joe Biden le ha planteado al país un plan de infraestructura de más de 2 billones de dólares. Se financiaría con impuestos corporativos e imponiendo trabas para que las empresas muevan sus capitales fuera del país. ¿Cumplirá este plan el objetivo de crear millones de empleos y reactivar la economía? Lo analizamos. Un modelo de la Universidad Penn Wharton considera que un número no menor de estadounidenses están optando por no vacunarse. Si la tendencia que describen continúa, este análisis predice menor creación de trabajo y menor contacto social. En este caso, Wharton señala que en diciembre estaríamos ante una tormenta perfecta. ¿Cuán certero es este pronóstico? Lo discutimos. La industria de los videojuegos ha vivido días felices durante la pandemia. La industria creció un 20% según una agencia especializada. Hablo de Essence. El confinamiento o en otros casos las restricciones para salir de casa ayudaron de alguna forma a esta manera de entretenerse. Se espera, según esta agencia, que la tendencia alcista continúe. ¿A qué empresa le fue mejor? ¿Será un alza sostenible en el tiempo? Lo conversamos. Y en un nuevo Dime Xavier te contamos lo que tienes que hacer para poder crear historial crediticio, sí, aquí en los Estados Unidos, si es que vives, por supuesto, fuera del país. Qué interesante. El presidente Joe Biden le ha planteado al país un plan de infraestructura que costará más de 2 billones de dólares. Se financiará con impuestos corporativos e imponiendo trabas para que las empresas muevan sus capitales fuera del país. ¿Va a cumplir este plan el objetivo de crear millones de empleos y también de reactivar la economía? Lo analizamos. Y para este análisis hemos invitado a don Antonio Saravia. Hace tiempo que no conversábamos, que no nos veíamos, aunque sea de forma virtual. Él es profesor de la Universidad de Mercer. Antonio, gusto de saludarte. El presidente dice que creará millones de trabajo. Obviamente que el gusto es mío. Gracias por estar en el programa, Marcos. Obviamente que, digamos, estos trabajos pueden reactivar la economía. ¿Se puede estimar el impacto también que va a traer en el crecimiento del país? Y dado que son trabajos temporales, la pregunta es, ¿cuánto va a durar esta bonanza? Bueno, se está hablando alrededor de 10 millones de trabajos que se generarían específicamente en la industria que tiene que ver con los autos eléctricos, porque acuérdate que esto tiene mucha plata, el programa tiene mucha plata para construir estaciones de recarga y todo el supply chain que eso genera, ¿no? Estamos hablando de 2.3 billones de dólares, lo cual es una enormidad de dinero. Se van a construir escuelas, se van a refaccionar hospitales, todas las carreteras en el país, agua potable. Estamos hablando de un montón de cosas, no solamente de infraestructura, y ese es uno de los problemas del plan que los republicanos están haciendo notar. El programa de 2.3 billones también tiene muchas otras cosas, por ejemplo, ayudar a la manufactura, research and development, etc. Es un montón de dinero, va a crear empleo, va a generar reactivación, pero eso es lo que se ve. Lo que no se ve es toda la carga que eso va a ocasionar en el déficit y que en algún momento lo vamos a tener que pagar, ¿no? Bueno, claro, pero en teoría sí lo están. Mira, que es muy interesante lo que dices, porque en teoría, claro, esto se paga ¿de qué forma? Aumentando impuestos corporativos del 21 al 28%. No todos los demócratas están de acuerdo con eso, al menos los más moderados. Y también poniendo trabas al envío de capitales al exterior cuando las empresas hacen adquisiciones. Esas son las vías más importantes de financiamiento de este plan. Estados Unidos, según la OCDE, es el país dentro del grupo de las economías avanzadas donde las grandes empresas pagan menos impuestos. Este aumento lo pagará la gente al final del día. Y si hace 3 años, te pregunto, la tasa de impuestos corporativa era de 35%, ¿por qué esta medida podría despertar tanta controversia? Claro. Fíjate, yo separaría la respuesta a tu pregunta en 2 partes. La primera es
que tenemos que tomar en cuenta, tenemos que realmente dimensionar de cuánta plata estamos hablando. Si tú sumas los 2.2 billones del paquete de estímulo de marzo del año pasado, después tienes 900.000 millones en diciembre y después tienes el último que se pasó hace unas semanas de 1.9 billones. Si a todo eso le sumas los 2.3 billones del plan de infraestructura y el próximo mes viene uno más de 1 billón de dólares, estamos hablando de alrededor de 8 billones, en inglés serían trillones de dólares, lo cual representa el 40% del Producto Interno Bruto de este país. Es una enormidad de dinero. 8 trillones en inglés, 8 billones en español, es más que todo el PIB latinoamericano. Entonces, esto en algún momento nos va a pasar la cuenta. Ya el presidente Biden ha dicho que el paquete de estímulo de 1.9 billones va solamente a ponerse a la deuda. Es decir, que en algún momento lo vamos a tener que pagar. Este nuevo paquete de infraestructura, él dice, lo vamos a pagar con impuestos corporativos e impuestos a los ricos. Gente que tiene más de $400.000, ingresos de $400.000 anuales. Subiendo el impuesto corporativo de 21 al 28% y, como tú dices, poniéndole trabas a la repatriación de beneficios o ganancias que antes las corporaciones podían hacer en Estados Unidos. ¿Cómo va a afectar esto? Bueno, esto va a afectar tremendamente porque si le subimos más impuestos de 21 a 28, son 7 puntos porcentuales más. En el margen, las empresas van a tener menos incentivos a continuar con su producción, a desarrollar empleo en el país, y esto va a causar obviamente que la economía empiece a disminuir su paso, ¿no? Entonces, por un lado tienes todo este paquete de dinero que empieza a inflar la demanda agregada cuando tienes el paquete de infraestructura, pero por el otro lado le subes a las empresas y estas empresas empiezan a bajar su contratación. Entonces, hay que balancear muy bien. Estamos hablando de mucha deuda en el futuro y estamos hablando de desincentivar a las empresas Antonio, en su proceso productivo y de contratación, ¿no? Antonio, el país insignia del capitalismo soluciona sus crisis con más impuestos y en el caso del plan de estímulo con endeudamiento. Y en el caso también de lo que tú describes, en este plan de infraestructura también hay un endeudamiento que, digamos, el gobierno dice que se va a pagar en 15 años. La Universidad de Penn Wharton también señala que el año 2050 este plan va a haber hecho que la deuda disminuya un 11%. Pero esto lo han hecho demócratas y republicanos. Resulta un poco irónico. Te pido una respuesta breve, por favor. Sí, mira, estamos hablando de muchísimo dinero, lo primero que hay que apuntar, ¿no? Y segundo, que como tú decías en tu pregunta anterior, los ricos y las corporaciones no terminan pagando esos impuestos, porque los ricos y las corporaciones lo que van a hacer es van a transferir esos impuestos a nosotros, a la clase media, en la forma de mayores precios y en la forma de menor empleo, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se dice, bueno, las corporaciones y los ricos pagan, porque al final del día esos impuestos son transferidos a nosotros. Número uno. Claro, totalmente. Número dos, ¿no? Lo que a mí me preocupa, José Manuel, lo que a mí me preocupa es que esta es un plan que viene desde arriba, lo que se llama en inglés el top-down. Entonces nosotros decidimos arriba en el gobierno, los burócratas, qué tipo de infraestructura se debe mejorar, qué tipo de cosas tenemos que hacer, y no dejamos que esto sea un resultado de un proceso de mercado en el cual, si reducimos las regulaciones, si reducimos los impuestos, las compañías con los consumidores van a ellos decidir qué es lo que se necesita hacer. Este puente probablemente no lo tenemos que mejorar, tenemos que mejorar esta otra cosa, y el proceso de mercado es al final el que decide más eficientemente qué cosas se tienen que hacer. A mí me preocupa mucho cuando los procesos vienen desde arriba y son burócratas los que deciden cómo se usa al final del día nuestro dinero, porque vuelvo a repetir, las corporaciones y los ricos nos van a pasar los impuestos a nosotros. Bueno, al final, como tú dices, el hilo siempre se corta por el más débil y obviamente que cuando hay un endeudamiento, Estados Unidos está más o menos endeudado en un 120% de su PIB, su Producto Interno Bruto. Desde el año 70 más o menos en adelante el país decidió que, digamos, endeudarse más allá de lo conveniente, que entiendo que es más o menos un 50%, un 40% de tu Producto Interno Bruto. Bueno, nada, Estados Unidos decidió que como potencia del mundo eso no lo iba a afectar, pero bueno, veremos
lo que pasa en las próximas décadas. Antonio Saravia, profesor de Economía de la Universidad Mercer, gracias por estar con nosotros y por tu brillante explicación. Hasta pronto. Encantado, gracias. Hacemos una pausa y al volver en CNN Dinero le contamos quiénes son el ganador y el perdedor de esta semana. Hola, soy Iván Pérez. La economía de Estados Unidos crecerá en 2021 a su mayor ritmo desde 1984, según pronostica un reporte del Fondo Monetario Internacional, el FMI. Su cálculo es que superará los datos anteriores a la pandemia de COVID-19 y que el crecimiento alcance el 6.4% este año. Esto es 1,3 puntos porcentuales más que la previsión del FMI en enero. A su vez, el repunte contribuirá a que la economía mundial se expanda un 6% en 2021. La estimación del FMI toma en cuenta el despliegue de las vacunas contra el coronavirus, el paquete de ayuda impulsado por el presidente Joe Biden por 1,9 billones de dólares. El reporte del fondo agregó que muchos otros países tendrán que esperar hasta 2022 o más para recuperar toda la producción perdida durante esta pandemia. ¿Quién gana esta semana? Costco. ¿Por qué? Porque está reactivando algunos de los servicios que había suspendido por la pandemia. ¿De qué se trata esto? Hay que decir que Costco es uno de los supermercados que compite por precio en los Estados Unidos y el cual, para ir a comprar, se requiere una membresía anual. Uno de los espacios de Costco más queridos por sus clientes está a punto de volver a la normalidad y es el patio de comida. Costco cerró estas zonas cuando la pandemia se extendió por Estados Unidos en marzo del año pasado y lo redujo a un menú de perros calientes o hot dogs y pizza para llevar. Un año después, el menú se ha ampliado y se ha abierto el acceso a las mesas al aire libre. El director financiero de Costco, Richard Galanti, dijo que espera que los patios de comidas vuelvan a funcionar plenamente, aunque esto aún podría tardar. La empresa no desglosa las ventas de estos patios, pero estos podrían influir para que los compradores paguen su membresía de 60 o 120 dólares. Solo el año pasado, Costco vendió 151 millones de paquetes de perros calientes por comenzar a darle vida a uno de sus espacios más rentables y preferidos por sus clientes. Costco se lleva la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde esta semana? General Motors. ¿Por qué la compañía continúa teniendo el problema con el suministro de microchips? La compañía no solo anunció que extenderá el cierre de las plantas que ya han estado detenidas, sino también las suspensiones temporales se adoptarán en otras instalaciones. ¿La razón? La escasez mundial de chips para automóviles que ha provocado que los precios se eleven para los clientes. Por ahora, General Motors anunció que cerrará la producción de 2 plantas en Estados Unidos en las próximas semanas, pero también ampliará la detención de 2 plantas de ensamblaje y una planta de montaje que llevan algún tiempo detenidas. Y pondrá también en marcha otras plantas para tratar de evitar la escasez de ciertos vehículos en los inventarios de sus concesionarios. Esta medida se da precisamente mientras la compañía advierte que sus ingresos de todo el año podrían reducirse hasta los 2.000 millones de dólares. Por este motivo, General Motors se lleva la medalla de cartón de CNN Dinero. Hacemos una pausa y al volver, un estudio de la Universidad Penn Wharton considera que un número no menor de estadounidenses está optando por no vacunarse. Si la tendencia que describen continúa, este análisis predice menor creación de trabajo y menor contacto social. Ya les explicaremos de qué se trata esto. Y en el caso de Wharton, también señala que en diciembre estaríamos ante una tormenta perfecta si se da este escenario. ¿Pueden certeros el pronóstico? Lo vamos a discutir cuando regresemos. El presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, dijo que apoya el plan del gobierno de Estados Unidos de aumentar los impuestos a las corporaciones por primera vez en más de 25 años. En un comunicado agregó que la empresa también respalda el enfoque del presidente Joe Biden para hacer inversiones audaces en la infraestructura del país. Por ahora, la Casa Blanca estudia elevar la tasa de impuesto de sociedades por encima del actual nivel de 21% para pagar un ambicioso paquete de infraestructura. El anuncio de Bezos sorprendió a algunos porque él ha recibido críticas por el historial de Amazon de usar créditos fiscales y deducciones para reducir sus contribuciones. La empresa respondió que pagan cada centavo que deben según las leyes y que eso ha sido miles de millones de dólares en los últimos años.
Un estudio de la Universidad Penn Wharton considera que un número no menor de estadounidenses están optando por no vacunarse. Si la tendencia que describen continúa, este análisis predice menor creación de trabajo y menor contacto social. En ese caso señalan que en diciembre estaríamos ante una tormenta perfecta. ¿Cuán certero es este pronóstico? Lo vamos a discutir con mi próximo invitado. Le doy la más cordial bienvenida a Marcos Direnstein, académico de la Universidad de Pensilvania. Marcos, vacunarse bajaría los casos, aumentaría el empleo y también el contacto social. Pero partamos por lo siguiente. ¿Por qué ustedes consideran que, en caso contrario, si el contacto social se sitúa en un 70% y no en el 85%, que es, entiendo, el número, el algoritmo que se estaba registrando prepandemia, estaríamos ante una tormenta perfecta? Te saludo. ¿Cómo te va, José Manuel? Gracias por esperarme. Sí, lo que sucede es que si el contacto social aumenta, como estamos viendo ahora en la primavera y verano, y además aumenta el número de gente escéptica a la vacuna, lo que vamos a ver es que va a haber una mayor cantidad de casos. ¿Sí? Proyectamos que van a haber más o menos alrededor de 4 millones de casos más de que si las tendencias se continuaran como están ahora, ¿no? Entonces lo que puede pasar es que con el verano y con la primavera la gente relaje más su comportamiento, y al haber menos gente vacunada, ya que hay más escepticismo a vacunarse, esto va a llevar a un mayor nivel de casos y eventualmente a una nueva ola en el invierno. Marcos, ¿cómo concluyen ustedes que el escepticismo por la vacuna es bajo a 3 meses y medio de comenzado el proceso de inmunización, la proyección y considerando factores también conductuales? Al respecto, ¿se puede ser tan, pero tan certero? Porque hay gente que al principio no se vacunaba porque quería esperar, que es un argumento que yo no comparto mucho, pero respeto que la gente quiera esperar. Ya se han vacunado más de 100 millones de personas en los Estados Unidos y hay gente que sigue esperando, pero probablemente toma una decisión. Entonces, ¿cómo se logra un pronóstico de esta naturaleza? Cuéntame. No, seguro. Cabe aclarar que los números que estás mencionando fueron realizados alrededor de marzo, principio de marzo. A principio de marzo, según encuestas, veíamos que alrededor del 25% de la gente era escéptica a vacunarse, o decían que no se querían vacunar, o decían, como vos bien decís, que iban a esperar y ver qué pasaba, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas encuestas, fue que usamos ese número del 25%, y cuando tenemos en cuenta el número de ese 25%, lo que proyectamos es que puede llegar a haber entre un 2 y un 3 millones de trabajos menos en el 2021. Ahora bien, es importante recalcar que esta tendencia, por suerte, como vos bien mencionaste, está a la baja, y en las últimas entrevistas, en las últimos surveys, hemos visto que este número está en alrededor de un 20%. Esperamos, ojalá, que mientras pase y mientras más se vacune gente y más vean que sus amigos y familiares se están poniendo la vacuna y que los efectos secundarios no son tan terribles, este número vaya bajando, seguramente. Mientras más baje este número, menores van a ser los costos económicos y menor va a ser la probabilidad de una ola en el invierno. Claro, el contacto social es que la gente se junte. Cuando la gente se junta, me imagino que en vía pública o en su casa hay obviamente mayor gasto por consumo. Decías 70%, un número bajo que traería esa tormenta perfecta, pero la tormenta perfecta suena muy apocalíptico. ¿En qué consistiría esa tormenta perfecta, si me lo puedes explicar muy brevemente, por favor? Sí, lo que pasaría es que calculamos que habrían 4 millones de casos de COVID más, con lo cual habría una gran ola en el invierno, y esto reduciría la velocidad a la cual podemos salir de la recesión, básicamente, porque se crearían menos trabajos en 2021. Ok, claro. Digamos, el proceso sería mucho más lento para salir del lugar donde se encuentra la economía. El coronavirus ha sido politizado. La administración anterior no hizo una gran campaña precisamente. Este gobierno ha sido más productivo, pero parece que en esta ecuación
falta una buena campaña donde la gente sea protagonista, porque para subir este número de 70% al 85%, bueno, ¿cómo se hace? Uno diría, la ocurrencia de alguien probablemente que trabaja en los medios, te diría, bueno, hay que hacer una buena campaña donde la gente, a lo mejor algunas celebridades, pero precisamente la gente de a pie, sean protagonistas. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto, tu lectura? Seguramente. Entonces, se ha hablado mucho y el gobierno ha hecho un gran trabajo de pasar de 1.5 millones de vacunas diarias a 3 millones diarias. Esto también ha sido muy importante, ¿no? Y a 4 el sábado pasado. Y a 4, sí, claro, estaba hablando del promedio, pero sí, 4 ha llegado a 4 millones. Y eso es muy importante porque eso genera una gran masa de personas vacunadas. Y el boca en boca, como vos bien decís, es muy importante. Entonces, yo creo que este proceso está en vías de desarrollo, el boca a boca, la gente menos escéptica, creo que va por buen camino. Sí. El boca a boca va a ser muy, muy importante y sobre todo el ver al vecino, ¿no? El ver que el vecino no tuvo un efecto secundario muy terrible, ver que el abuelo puede volver a ver a los nietos. Entonces, mientras más gente se vacune, y eso está pasando en este momento, menos gente creo que va a ser escéptica a vacunarse en el futuro. Claro, por supuesto. Para terminar, y vuelvo a un tema anterior que tratamos con Marcos Arabia, profesor de Economía de Mercer University, el plan de infraestructura, y te lo pregunto porque ustedes han hecho un estudio bastante completo al respecto, y de empleo reduciría la deuda del gobierno para 2050, generaría 2,1 billones de dólares para el año 2031, y no lo que cuesta el programa, que es un poco más. ¿Es un buen plan? ¿Es demasiado costoso? ¿Impone una carga fiscal muy dura? ¿Cuál es la perspectiva de ustedes, digamos, en Penn Wharton? Bien. Hay que aclarar que si bien el plan no se paga por sí mismo en los primeros 10 años, sí vemos que al año 12 o 13 ya se ha pagado en su totalidad. Ahora, decir si es bueno o malo, para eso no estamos nosotros estamos para analizar y mostrar los números. Nosotros lo que encontramos es que efectivamente la deuda va a bajar y el Producto Interno va a bajar un poquito menos de 1% relativo a como estamos ahora para el año 2050. Ahora, hay que tener en cuenta que no todo es el Producto Interno, ¿no? Lo que importa también la economía es la felicidad de las personas, etcétera. Entonces, este plan va a generar, obviamente, trabajos y va a haber mayor infraestructura y eso va, obviamente, a ayudar a las personas. Ahora, no hay que medir todos estos números fríos de el Producto Bruto Interno va a caer, porque eso no es todo en la ecuación de la gente, ¿no? La gente se preocupa más que nada por su bienestar. Claro. Perfecto. Y esa es la tesis también que plantea mucho la gente de Naciones Unidas, precisamente la CEPAL. El crecimiento, dicen, no es todo. Y hablando un poco de eso, y para terminar, solo un último comentario. Irónico es que la economía más capitalista del mundo termina utilizando recetas keynesianas para salir de los momentos más oscuros. Pero nos tenemos que ir y le agradezco muchísimo a Marcos Dierenstein, académico de la Universidad de Pensilvania, por estar esta noche con nosotros. Hasta pronto, Marcos. Hasta pronto, muchas gracias. Hacemos una pausa y al volver, en un nuevo Dime Xavier, te contamos lo que tienes que hacer para poder crear historial crediticio aquí en los Estados Unidos si es que vives fuera de este país. Tal como reportó CNN, la firma de ciberseguridad Hudson Rock denunció que la información personal de 533 millones de usuarios de Facebook fue filtrada. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber si tu cuenta fue una de ellas? El sitio haveibeenpan.com puede aclarar esta duda con solo proporcionar tu correo electrónico o número de teléfono, aunque por ahora sus resultados no son del todo certeros. Esto es porque de las cuentas afectadas, solo 2,5 millones de ellas incluían direcciones electrónicas entre los datos robados. Según dijo Facebook a CNN, esta filtración se debe a un problema de 2019 que ya fue resuelto. Sin embargo, los datos aún podrían ser de valor para ciberdelincuentes. Para los expertos, esta brecha vuelve a recordarnos que ninguna información compartida en línea puede ser garantizada como segura y privada. Y que además siempre se deben tomar las medidas como establecer contraseñas diferentes y autentificación de 2 factores. Por ahora, los usuarios afectados y cualquier persona cuya información haya podido quedar expuesta deberían estar atentos a posibles estafas.
Déjeme contarle que el historial de crédito de una persona en Estados Unidos es uno de los requisitos frecuentes para solicitar una tarjeta de crédito, alquilar una vivienda, pedir alguno de los servicios como la luz y el agua o hasta una línea de teléfono móvil. Pero ¿puedes construir historial de crédito acá en los Estados Unidos si es que no vives en el país? Xavier Serviá, titular de este programa, tiene los detalles en este nuevo Dime Xavier. Ay, estos jóvenes que no escuchan. ¿Qué te pasa ahora? Mi hija en Estados Unidos dejó la universidad. No, chico, la universidad va muy bien. Entonces, que no le aprobaron la compra del celular y por eso te molestas. Es que se lo negaron porque no tiene historial de crédito y le vengo repitiendo que se preparara para eso. Oh. Ups. Me preguntan, Xavier, vivo en otro país. ¿Puedo empezar a construir mi historial de crédito en Estados Unidos desde afuera? Bueno, de que puede. Pero no es tan fácil. Vamos por partes. ¿Para qué le sirve a un extranjero tener un buen historial de crédito en Estados Unidos? Bueno, si quieres sacar dinero prestado, te sirve para sacar una tarjeta de crédito, por ejemplo, comprar un auto financiado, pedir una hipoteca, un nuevo teléfono, los servicios públicos como luz, agua, gas, un préstamo comercial. Incluso, algunos propietarios pueden no alquilarte una vivienda si no tienes una forma de verificar tu historial de pago. Si no lo tienes, puede que te enfrentes a estas 3 opciones. 1, directamente te niegan el préstamo. 2, dar un depósito más alto o pagar una tasa de interés más alta. O 3, pedir a una persona con buen historial de pago que sea tu garante. Ahora, ¿se puede o no se puede? Le pregunté a Jerry Shop, presidente senior, jefe de comunicaciones externas globales y director de comunicaciones de Norteamérica de Experience, una de las agencias calificadoras de crédito, y me respondió que para tener un historial crediticio debes tener una cuenta de crédito en Estados Unidos y que un prestamista informe a las agencias de crédito de Estados Unidos sobre los pagos que haces. Aquí es donde se complica, porque bancos como Chase, Wells Fargo, Bank of America, por ejemplo, me respondieron que un requisito para abrir una cuenta de banco es tener una residencia en Estados Unidos. Claro, los bancos siguen las regulaciones tanto estatales como federales, pero también tienen las propias. Por eso el problema no está en las agencias calificadoras, sino en los prestamistas. La falta de información financiera para cumplir con los requisitos de calificación del banco, la incapacidad de verificar suficientemente la identidad y, claro, la dificultad para cobrar las deudas impagas después de abrir la cuenta. Entonces, si un banco o cooperativa de crédito acepta abrir una cuenta para un ciudadano extranjero que no vive en Estados Unidos, entonces es posible que puedas comenzar a establecer un historial crediticio. Ahora, digamos que tu banco local te permitiera transferir tu cuenta del extranjero a Estados Unidos, o que consigues que una institución financiera en Estados Unidos te abra una cuenta, o digamos que te acabas de mudar y tienes residencia en el país. Entonces, para construir tu historial, podrías empezar. Número 1, solicitar el ITIN. Es el número de identificación personal del contribuyente, ITIN por sus siglas en inglés, que otorga el Departamento de Impuestos Internos, el IRS, en Estados Unidos. Este es un número para fines impositivos disponible para ciertos extranjeros, no residentes y residentes, sus cónyuges y dependientes que no pueden obtener un número de seguro social. Número 2, solicitar una tarjeta de crédito asegurada. Ya que posiblemente no califiques para una regular en este punto, las aseguradas son una opción. ¿Cómo funcionan? Un ejemplo, depositas unos $500 en el banco y obtienes un crédito de $500. Después de un tiempo de gastar menos de ese tope y pagarlo puntualmente, el banco te devuelve el dinero y te da el tope de $500 de crédito. Así vas empezando y luego puedes ir creciendo el monto. Número 3, buscar un confirmante. Puedes conseguir a una persona que ya vive en el país, que te salga de confirmante o garante frente al banco. Ahora, recuerda que el confirmante será responsable de lo que tú no pagues. Así que si optas por esto, juicio. Número 4, sacar deuda. Casi cualquier deuda en la que incurra puede ayudarte a construir tu historial de pago. Por ejemplo, digamos que vienes con ahorros, pues trata de sacar un préstamo manejable con el banco que tienes la cuenta de ahorro. Eso sí, recuerda confirmar con el banco que reporten tus pagos al buró de crédito. Mi gente, si tu meta es en algún momento venir a Estados Unidos, entonces busca la forma de saltar estas dificultades para ahorrar tiempo, ahorrar disgustos y dinero una vez que llegues al país.
Hacemos una pausa y al volver, una de las industrias que creció durante la pandemia fue la de videojuegos. ¿A qué empresas les fue especialmente bien y por qué? Enseguida te lo contamos. El rapero William quiere conquistar el mundo de las mascarillas con su creación Supermask. Es un dispositivo que el integrante del grupo musical Black Eyed Peas lanza en asociación con la multinacional Honeywell y José Fernández, diseñador de los trajes de la empresa SpaceX. La mascarilla tiene un precio de $299 e incluye lo siguiente: ventiladores duales de 3 velocidades y filtros de alta eficiencia, Bluetooth, luces LED y capacidades de audio y micrófono con cancelación de ruido. La Supermask también tiene 7 horas de batería, un sistema de acoplamiento de auriculares magnético y correas ajustables. La mascarilla ha sido autorizada para uso de emergencia por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos. Saldrá a la venta el 8 de abril en la página supermask.com. La industria de los videojuegos ha vivido días felices durante la pandemia. La industria creció un 20% según la agencia especializada Essence. El confinamiento o en otros casos las restricciones para salir de casa han ayudado a esta forma de entretenimiento y se espera, según esta agencia, que la tendencia alcista continúe en 2021. ¿A qué empresas les fue mejor? Lo conversamos. Y para ello hemos invitado a Ismael Mata, analista de video de la firma de investigación NPD. Ismael, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, buenos días. ¿Cómo estás tú? Bien. Gracias por estar en el programa. El crecimiento de la industria se debe a la pandemia. Es una forma de entretenimiento funcional precisamente al hogar, aunque también entiendo que se va a aumentar en el tema de digamos, videojuegos móviles. Imagino que hay impedimentos como una banda ancha acorde a lo que se requiere. Y el crecimiento se debe a que el consumidor ha pasado más tiempo jugando o a que se sumaron también a la industria nuevos jugadores. Estoy pensando en padres. ¿Cómo se explica este crecimiento? Cuéntanos. Yo creo que son 2 factores los que causaron el crecimiento de la industria de videojuegos. Por un lado, como bien dices, la pandemia hizo que la gente se quedara en casa y entonces buscara formas de entretenimiento desde el hogar. Y por un lado, tanto los jóvenes como adultos empezaron a jugar más la parte de videojuegos. Por otro lado, el año pasado tuvimos el lanzamiento de las nuevas consolas, tanto de Microsoft como de Sony, que eso ayudó a tener una mayor expansión del crecimiento de hardware, ¿no? Entonces, esos son los 2 efectos por los que estamos viendo un crecimiento importante en la parte de videojuegos. Pero entraron jugadores nuevos. Hay personas que están jugando más, tanto no solo los niños, los adultos, sino los jóvenes también empezaron a buscar formas de entretenerse dentro de casa y esto obviamente fue la parte de los videojuegos, aunado a otro tipo de entretenimiento como juegos de mesa, rompecabezas, este tipo de formas de entretenerse desde la casa. Entonces claro, sí, hay gente que está jugando más. Claro. Ahora la industria podría seguir creciendo, digamos, a tasas similares al año 2020. Cuando regresen otras formas de entretenimiento, ¿veremos crecimientos tan altos? Y lo que me digas me va a ayudar a determinar quizá el grado de dependencia que pueden provocar estos videojuegos en el consumidor. Yo creo que la tasa de crecimiento que vimos el año pasado va a ser menor. Seguirá creciendo, es una industria que viene creciendo fuertemente, no solo la parte de consolas, también la parte de móviles viene creciendo. Entonces seguirá siendo un sector con un impulso fuerte. La tasa de crecimiento yo creo que va a ser menor a la que tuvimos el año pasado, pero es una industria que va empujando fuertemente en los últimos años. No solo la parte de hardware, sino también la parte de software. Ahora bien, para ignorantes de la materia como yo, sí, dime. Perdón. Esta es una nueva forma de que como los jóvenes se comunican y se entretienen con sus amigos. Ante no poder salir de casa, ahora las nuevas plataformas permiten esta comunicación dentro de los jóvenes, jugar en una misma plataforma o en distintas plataformas, comunicarse. Entonces ya no es necesario salir de casa para estar con tus amigos, sino lo puedes hacer mediante una videollamada y estar compartiendo un videojuego. De hecho, el sitio especializado DESA
Esports.com señala precisamente que un 65% de los jugadores juega con amigos. Ahora, para los ignorantes en la materia como yo, y también creo que una parte no menor, no tan pequeña de la audiencia, por razones demográficas, sabemos menos. Explícanos en sencillo, en fácil, a quiénes les fue mejor y por qué. A los que les ha ido mejor fue a la parte de los fabricantes de consolas, es decir, a la parte de ya sea Xbox, Sony y Nintendo, que son las plataformas más grandes para jugar. Ellos tuvieron un muy buen año el año pasado. Y en la parte de software depende mucho de los tipos de juego. Nintendo tuvo un buen desempeño y en algunas publicaciones también, dependiendo el rol, las compañías tuvieron mejor o peor desempeño. Esto dependió también mucho de cuándo se dieron los lanzamientos. Lanzamientos que tuvimos como juegos muy populares como FIFA en 2019 tuvieron un retraso en el 2020. Eso hizo que su desempeño no fuera tan bueno como lo tuvieron en el año pasado. Los juegos que están jugando principalmente son los de acción, los de roleplay y también los de estrategia. Son los que mejor desempeño están teniendo. Claro. Ahora, ¿cómo andan las grandes empresas de la industria en materia de responsabilidad social? Todo bien con el libre mercado, todo bien con los videojuegos, pero es posible que los juegos generen, digamos, en algunos casos, hábitos poco saludables, quizá crear cierta dependencia, no destinar suficiente tiempo a la actividad física y a lo mejor comer poco saludable. Y no quiero ser moralista porque creo que cada uno hace lo que mejor puede o lo que quiere, digamos, pero creo que hay, digamos, temas respecto a que una exposición demasiado alta a los videojuegos puede conspirar precisamente en el segmento de niños y jóvenes. Y en otros también. ¿Cuál es tu lectura de esto? Pero todas las compañías son socialmente responsables, tratando de no solo fomentar el juego estando sentado frente a una consola, frente a una pantalla, sino también actividad física. Y también es responsabilidad de los padres hacer que los jóvenes no pasen tanto tiempo sentados al frente de una pantalla o una consola, ¿no? Entonces es un esfuerzo que debemos hacer en conjunto, tanto en la industria de videojuegos como en la parte de la familia, fomentar una vida saludable, destinar momentos y horarios para para jugar la parte de los videojuegos y también la parte de un esparcimiento de forma física. Ismael Mata, director de videojuegos de la firma de investigación NPD, gracias por acompañarnos esta noche desde la Ciudad de México. Buenas noches para ti. Gracias a ti. Hasta luego. La automotriz McLaren presentó el Artura, su primer modelo de la nueva generación de superdeportivos totalmente híbridos de esta compañía. Y aquí te lo mostramos. Colorín colorado, así llegamos al final de CNN Dinero. Nos vemos en una nueva edición y ya lo saben, CNN Dinero, donde la prosperidad está a tu alcance. Buenas noches, soy José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Xavier Serviá.